Draco caminaba por las paredes de esta celda luminosa con total libertad. Cuando Aureole y Cositus intentaban acercarse a la barrera, para destruirla directamente, el dragón atacaba y los obligaba a alejarse. Shaltear se mantuvo en el centro del cubo, donde a Draco se le dificultaba más alcanzarla. Los guardianes tenían el potencial para matar al dragón, podrían hacerlo con suma facilidad, de no ser porque éste estaba exhibiendo un patrón de movimientos para el que estos no estaban preparados. En la experiencia del dragón, esta era la mejor manera de lidiar contra jugadores acostumbrados a pelear con sus congéneres de bípedos, y sin saberlo, estaba usando la estrategia idónea contra NPC''S. En toda su programación, en todo lo que les había enseñado sus creadores sobre el combate, no existía un modo de lidiar contra esta amenaza, que era capaz de acelerar su movimiento cuando estaba por ser alcanzado. Endurecer su piel para volverse indiferente al daño. Aún así los guardines, pero sobre todo Shaltear, mostró que podían aprender. Cuando el dragón se alejaba de un muro, ella corría hacia este para romperlo, y cuando el dragón volvía para defender esa zona, ella lo recibía con un golpe de su lanza, que, aunque no causaba gran daño, debido a fortaleza, sí que estaba haciendo mella en su resistencia. A poco que comenzó a usar esa táctica, el dragón comenzó a volverse lento. La lógica dictaba que toda habilidad debía cobrarse un precio, y si ese dragón no era un no muerto, entonces incluso esas extrañas artes marciales que no consumían ni su vida ni MP, debían traer consigo consecuencias para su cuerpo vivo. Pilares de hielo. Una vez más, después de que Shaltear arremetía con su lanza, y el dragón respondía con sus garras, en ese pequeño lapso de tiempo, Draco bajaba su guardia y era recibido por lanza de Aureole o ese único ataque en área de distancia de Cositus. Aceleración de lo que inconscientemente buscaba Shaltear llegó. Los músculos de Draco se tensaron, se contrajeron contra su voluntad. Un terrible dolor le invadió y quedó completamente paralizado mientras los filosos pilares de hielo iban hacia él. No había manera de evitarlos, ni contaba con la capacidad para defenderse. Padre. Los pilares le atravesaron, le empalaron contra su propio muro de luz. La magia de Cositus por sí sola no debió ser suficiente para atravesar las poderosas escamas del dragón. Esa hazaña debían reconocérsela a Aureole, que sin perder tiempo, tomó la lanza entre sus manos y la arrojó, directo al corazón de la bestia. Peso R gato peso, y gato igual y gato y gato peso por ciento. Draco dijo algo antes de que la lanza le golpeara, pero si acaso había sido una magia defensiva, esta había fallado en su objetivo. La lanza de Aureole atravesó las escamas ya dañadas de Draco, gracias a Shaltear, y logró tocar el corazón de la bestia, que después de un último alarido, dejó de moverse. La caja de luz en la que había estado encerrado se desmoronó. Se cayó a pedazos. ¿Ganaron? ¿De verdad habían ganado? ¿Esta era la victoria contra el Lord Dragón de la Brillantez? Aureole quiso ver las expresiones en los rostros de aquellos tres hijos para confirmar si así era. Encerrados en sus domos blancos, sin poder moverse, sus caras estaban colmadas de terror. Más entonces, cuando percibió que la mirada de Aureole se postraba sobre él, Krem, el mayor de los hijos de Draco, apuntó sus manos hacia donde se encontraba la sacerdotisa y el insecto helado. Shaltear. El domo blanco se hizo más brillante, se expandió. Aureole vio en esas acciones que el hechizo estaba por activarse. Shaltear y Cositus se posicionaron detrás de la sacerdotisa, que sin demora invocó una barrera dorada entre ellos, y la cruza entre un demonio y el dragón. Pero entonces, el domo blanco se rompió. ¿Qué? Pero Krem seguía apuntando hacia los guardianes. Sacrificio de sangre. Del cuerpo del híbrido comenzó a emanar un líquido negro, y su vida y MP se detrenaron casi por completo. El medio demonio cayó al suelo tras el hechizo, pero Aureole no podía ver ningún ataque, ni como resultado de la magia de supernivel, ni por el hechizo que acababa de usar. ¿Qué había pasado? Que el domo blanco se rompiera significaba que había cancelado la magia. Entonces, ¿qué era ese último hechizo? Con tantas preguntas en mente, por la tensión de esperar el siguiente ataque, los guardianes tardaron mucho en darse cuenta del resplandor carmesí detrás de ellos. Sorprendidos, asustados, los guardianes dirigieron la mirada hacia sus espaldas. Había un humano ahí de pie. Tenía el cabello atado en una cola de caballo, la barba mal cortada, vestía un kimono gris, y portaba dos espadas en cada mano. Shaltear le reconoció. ¿Se había enfrentado a él alguna vez?
No tenía barba entonces, no llevaba esas ropas, pero era él los seres supremos, que mientras retiraban las restricciones de Rubedo, miraban la batalla. Por un segundo también lo vieron. Signo de exclamación Miyamoto. Demasiado aterrada, demasiado sorprendía. Shaitear no reaccionó. Y la espada en la mano derecha de aquel hombre le arrebató el brazo de la lanza a Shaitear. La aterrada vampira no podía creer que esa criatura estuviera aquí, la única que pasó completamente ileso del primer piso. No es él. Gritó Cositus. El guardián del piso helado, que al igual que Shaitear peleó y perdió contra ese hombre, y tuvo más tiempo de verle tras el ataque de Shaitear, pudo ver las enormes diferencias entre este y el verdadero Miyamoto. Sus rostros eran completamente diferentes. Una vez Shaitear fue alcanzada por las palabras de su compañero, logró reunir suficiente valor para levantar el brazo que le quedaba para defenderse. Bloqueó la espada que venía para arrebatarle la cabeza. Cositus tenía razón, no era Miyamoto. Al ver que con tanta facilidad se había desviado el ataque, y preocupados por Shaitear, los supremos abandonaron la batalla y siguieron con la liberación de Rubedo. Pero si no era el espadachín, ¿quién era este sujeto? Aureole, que dependía más de su percepción que de los ojos que tenía vendados, percibió el aroma de la sangre venir de la espalda del dragón. Al dirigir su mirada al cadáver, aquella visión que no podía ser disminuida por la venda, le reveló que Draco tenía una pequeña herida en su espalda. Ninguno de los guardianes le había herido en ese sitio, y además, por cómo había sido abierta la carne, era claro que algo había salido del interior del cadáver. Como un dragón de ese tamaño tuvo hijos con mujeres de otras razas. Quizás ahora tenían la respuesta frente a ellos. Ese no era Miyamoto, era Draco, con la forma de un humano. Shaitear había perdido su brazo, y ahora su lanza estaba en el suelo. Sin ella no podía curarse a sí misma. Cositus alejó a Shaitear para atacar a Draco, que ahora no solo estaba a su alcance, sino además ahora tenía una forma con la que el guardián se sentía cómodo. En un combate con armas el dragón en forma humana estaba perdido. Aureole entonces dejó de prestarle atención y dirigió toda a Shaitear. Tenía la intención de curarla, pues sin su brazo y lanza su poder estaba muy reducido, pero cuando estaba recitando la magia sanadora para la no muerta, el brillo blanco se intensificó. Esta vez era verdad, uno de los hechizos de super nivel había terminado de cargar. Cuando Aureole volteó, quien estaba lista era la más pequeña de los tres que se quedaron. La pequeña híbrida espíritu dragón. Ruptura de alma. Puerta del templo. La guardiana usó la magia protectora más poderosa a su disposición, una habilidad de un solo uso durante el día. La usó, con la esperanza de que esa barrera adamantina pudiera detener el ataque de la híbrida. Pero cuando la magia se lanzó, una parca encapuchada, con una enorme guadaña, se materializó. Debajo de su túnica, Aureole vio la más absoluta oscuridad. En su pecho estaba incrustado un cristal, con decenas de almas. De su túnica rasgada y roída se escapaban alaridos. Aquella criatura flotó hacia Aureole. No. Parecía que esa muerte permanecía estática, mientras el resto del mundo movía a Aureole hacia ella. La protección divina fue ignorada y la guadaña de la muerte se incrustó en el pecho de Aureole. Mientras el filo le atravesaba el pecho, y la sangre le subía por la garganta, Aureole agradeció. Me alegro, se dijo mientras su alma misma era herida. Me alegro, se repetía. Me alegra que seas a mí a quien hayas elegido, le dijo desde el fondo de su destrozado corazón, a la parca que le daba muerte. ¿Esto se siente morir? Qué extraño, se siente. Tengo miedo. ¿Por qué tengo miedo? Jaja, qué extraño. Aureole. Jamás hubiese podido experimentar esto al lado de Rubedo-sama. Gracias, niños. Ahora entiendo por qué las personas no quieren morir. Fueron estos los últimos pensamientos de la guardiana antes de que su HP cayera a 0. La muerte nacida de la magia de aquella niña, satisfecha por su labor, desapareció. Se convirtió en polvo y se dejó llevar por el viento que corría por esta estepa iluminada por la luna. Murió. Padre. Aguanta. Nosotros. Signo de exclamación. Los tres hijos de Draco, que desde la distancia veían a su padre debatirse entre la vida y la muerte frente a esas dos criaturas, perdieron el aliento. La ruptura del alma, una magia de super nivel, nacida a partir de una magia salvaje. Tenía el efecto de negar la resurrección por objetos o habilidades raciales. Aún así, la vida de Aureole se disparó. Estaba en 0, completamente en 0, pero antes de caer al suelo, la recuperó toda de golpe. La herida de su pecho,
las rasgaduras de la tela, todo comenzó a volver a como era antes, incluso los cabellos cortados por la guadaña, regresaron a su lugar. ¿Cómo? Guión. Se preguntaban los aterrados hijos del dragón. Entonces, ¿era ella? ¿Era esa persona? ¿La mujer que había estado apoyando a esos monstruos esta noche? ¿Era Canon? No hay acto más noble que dar la vida por tus compañeros, repitió dentro de ese aureole el credo, la idea bajo la que se regía el octavo piso y su guardián. Victim. Por favor perdóneme, Ishida-sama. He muerto por mis compañeros sin su permiso. Por favor perdóneme, por dejar que su hermana muera una segunda vez. La piedad del templo. Recito aureole, uno de los pocos hechizos a su disposición capaces de sanar a los no muertos. Segundos después de recitarlo, apenas Shaitea regeneró su brazo y recuperó la lanza. Se escuchó el sonido de la muerte en forma clara. Aureole no tenía por qué voltear para saber quién había hecho tal sonido, o por qué. Supongo que ha sido todo. La verdad, lo hicieron bien. Ahora, ¿por qué no? La caída de los tronos. La hija nacida del dragón y el ángel eligió ese preciso momento para terminar. Tras creer que al fin habían alcanzado la victoria, una segunda magia más allá de la comprensión se desató, y en lugar de degustar la victoria, lo único que recibieron los guardianes fue el sabor de la sangre en sus bocas. Seres de figuras amorfas, claramente destrozados, visiblemente heridos, aparecieron detrás de los híbridos, y expulsaron un monstruoso alarido. Los guardianes quedaron aturdidos. Tenían ítems con protección contra las alteraciones, la propia aureole era inmune a esa clase de maldiciones, pero claro, esto no era una maldición. Todo lo contrario. Divina aceleración de flujo. En un parpadeo, Arue, la mitad de espíritu que arrojó la magia de muerte, apareció frente a Shaitear y retiró el cuerpo empalado de su padre de la lanza. La otra chica, Tanisla, recitó las mismas palabras que su padre, antes de que su figura dracónica fuese empalada por los pilares de hielo, y su cuerpo fue cubierto por una bruma negra y roja que generó más piel y carne sobre su cuerpo, hasta que materializó la figura de una dragona de escamas blancas y alas llenas de plumas. Divina aceleración de flujo. Tal cual como llegó, la chica desapareció junto a su padre, y reapareció cerca a su hermana, quien con sus ahora enormes manos, tomó a su padre y hermanos y emprendió vuelo, tan rápido como le fue posible. ¡Qué aterrador!, pensó Aureole. ¡Qué aterrador! Pues ninguno de ellos podía moverse. Pasaron 2-3 segundos y aún no eran gobernantes sobre sus cuerpos. ¡Qué aterrador! Porque, si aquel otro chico no hubiese cancelado su ataque, o si el dragón no hubiese sido herido, si esa magia de muerte hubiese atacado a Shaitear o a Cositus, los tres hubieran muerto. ¡Qué aterrador! Porque si no fuera debido a que ellos estaban demasiado cansados y heridos, tras ese hechizo petrificante el destino de los guardianes hubiese sido claro, habrían sido asesinados y despojados de sus ítems mundiales. No. Si no fuera porque Draco estaba casi muerto por la lanza de Shaitear, aquella chica pudo haber tomado uno de los ítems antes de irse. Qué afortunados fueron, pues nadie perdió la vida, y aunque el enemigo escapaba, acababan de obtener valiosa información sobre el enemigo. No haberlos matado era un fracaso. Pero no haber perdido nada era una victoria. Aún quedaban 4 minutos antes de que los Supremos lograran liberar a Rubedo, y 6 para que la magia contra teletransportaciones perdiera efecto. Pero si todo iba bien, habían ganado. Una señal de alarma apareció frente a los 3 guardianes petrificados. Peligro era roja y con franjas amarillas. La señal estaba escrita con blanco y apareció de la nada. Entonces, Aureole escuchó una voz familiar, una voz que se escuchó incluso antes de que su puerta fuera abierta. Portal. Todo se desquebrajó, la realidad se agrietó y después rompió como si el velo que la constituía fuera de cristal. Alguien había roto la protección de Aureole, alguien había, con un solo hechizo, superado la magia de una humana inmortal. Aureole solo conocía a una persona capaz de eso. Solo conocía a alguien capaz de hacer algo que era imposible, incluso para los seres supremos. Un portal blanco se abrió, era de Rubedo. De la puerta salieron. No era una exageración decir que salieron todos. Mer, Aura, Sebas, Demiurge, Pandora Actor, Victim, un ejército constituido por la élite de la tumba, cada NPC que se podía considerar poderoso, y por supuesto, los mismísimos seres supremos, que por alguna razón llevaban a su lado al padre de Ran. Rubedo. Derríbalos. Por un momento,
Aureole creyó ver a la diosa de su templo salir, y tocar este inmundo lugar con sus pies descalzos. La imaginó arrojando su lanza, su divina lanza transformada, hasta el otro extremo de este mundo si hacía falta. La imagino, desencadenando todo su poder en este lugar. Ahora entendía la señal de alarma. Esta tierra también lo sabía, hacía falta advertirlo antes de que saliera de la tumba. Rubedo era un peligro para este mundo. Pero en lugar de Rubedo, del portal salió una demonio perro de voz amable. Rubedo-sama no puede cruzar el portal. ¿Qué? Sin perder tiempo, apenas escucho que la persona en la que sus señores tenían tanta confianza, no aparecería. Pavel levantó su arco. No era su arco. Pero Oroncino-sama. Aún petrificada, impulsada por el odio, Shaitear dejó salir aquellas palabras, al ver que el arma de su creador era sostenido por las inmundas manos de un humano. Pavel. Los seres supremos en persona arrojaron hechizos de potenciación al arquero que llevaba el arco de otro ser supremo, además de el ítem mundial de albedo colgándole de la cintura. Tiro de largo alcance. Maldición de persecución, maldición de rastreo, maldición de trampa móvil, asesino de dragones, flecha de supervelocidad, gran aceleración de flujo, maldición duradera, maldición renovable, antiviento, anticoraza, falso héroe, asesino de campeones, persecutora, antiprotección de proyectiles, antiprotección de desvío, esencia de vida, flecha oscura. Tras el último grito Pavel disparó. Apenas la flecha se separó del arco, la flecha produjo un estruendo y un viento que arrojó a Pavel en la dirección contraria de su ataque. La flecha oscura se confundió con el cielo nocturno y por un solo instante hubo silencio, hasta que los seres supremos comenzaron a dar órdenes. Pestonia, revísalos y cúralos. Ustedes, vayan por las damas del hielo sobrevivientes y Crystal Tears. Pavel. ¿Qué pasó? Aún nada, está en camino, son rápidos, no podremos alcanzarlos de ninguna forma. Momon. En ese preciso instante la parálisis de la magia dejó de tener efecto, tras una duración total de 36 segundos. Esto resultó ser más malo que bueno, pues en el preciso instante en el que se liberó, Shaitear se abalanzó sobre el arquero. ¿Qué crees que haces con esto? Molesta, la vampira le arrebató el arco a Pavel, mientras mantenía su pie sobre su cara. A Pavel se le rompió la mandíbula. Shaitear. Sebas. Demiurge. Touchme y Ulbert ordenaron a sus creaciones contener a la vampiro. Momonga, muy molesto, la empujó y se acercó a Pavel. Ejtaloe. El arquero quería decir algo, pero el daño que Shaitear le causó no le permitía formar palabras. Pestó. Recuperación. Mayor. Antes de que Pestón ya recibiera la orden, Aureole sanó a Pavel, pues ahora mismo Shaitear era su subordinada, y como jefa debía corregir el error de ella. Apenas se recuperó, Pavel dejó salir palabras que impactaron a los supremos. Lo logré. Le di. Pero sigue viva. Tiene una cantidad de vida absurda. ¿Y el rastreo? Preguntó Momonga. Este hecho. Están a 10 kilómetros en esa dirección, y alejándose, ¿qué tan lejos puedes rastrearlos? Mientras la maldición no sea revocada, la maldición, hasta el fin del mundo, siempre y cuando no muera, respondió Pavel mientras miraba a Shaitear. Fue entonces cuando Aureole logró escuchar un alarido de dolor. La dragona. La hija de Draco recibió el disparo. Por la cantidad de tiempo que le tomó al alarido llegar, debía estar a 7 kilómetros cuando se efectuó el contacto entre la flecha y las escamas. ¿Qué tan difícil es quitarla? Para un dragón sería muy fácil, pero estarán muy cansados para notarlo ahora, y en una hora la maldición se disolverá en su alma hasta ser casi indetectable. Por eso tenía el arco de un ser supremo, por eso disparó al cielo nocturno, porque eso los supremos lo trajeron. Pero aún quedaba una duda. ¿Por qué no había podido cruzar Rubedo su propia puerta? El arquero convirtió una supervivencia amarga en una victoria. La más poderosa entidad de Nazarick permaneció confinada en el 8º piso, y así se dio por terminada esta batalla, de los guardianes contra un verdadero Lord Dragón, y sus hijos. Una niña lloraba, desconsolada. Miraba el portal cristalino, veía con claridad la pradera al otro lado, y se lamentaba, pues deseaba sentir la brisa en su rostro, y el césped bajo sus pies. Al volver, Pavel no lo podía creer, o mejor dicho, no quería hacerlo. Intentaba negarlo, ignorarlo, pero era ineludible. Aquella pequeña niña que lloraba desconsoladamente,
Era mucho más fuerte sus amos. No había un punto de comparación. Rubedo terminó siendo tranquilizada por Aureole, y tras prometerle que cumpliría su deseo de sentir la brisa y el césped bajo sus pies, la niña se calmó. Los seres supremos seguían manteniendo la idea de que Rubedo era obediente, pero no querían abusar de su suerte. Y menos ahora que Albedo estaba afrontando un castigo. Por ahora, intentarían mantener a Rubedo dormida, y cuando despertara la mantendrían feliz, al menos hasta que su hermana mayor terminase de pagar por su crimen. Y aunque en muchas formas les preocupaba que Rubedo no pudiese atravesar los portales, mentiría si no admitieran que también les calmaba. Pues ello significaba que aun si se salía de control, sería fácil escapar de ella. Tras sellar a Rubedo de regreso, después de que Aureole la durmiera, y ella ya no representara un peligro, Momonga dirigió la mirada a su hijo, su creación. Y con el fuego de sus ojos, siendo alimentado por la rabia, tomó a Pandora's actor por el cuello, y lo empujó contra uno de los árboles de cerezo. «¿Padre?» balbuceó Pandora's, que apenas si podía respirar. «Momonga. ¿Qué es lo que?» «Cállense. Los guardianes quedaron petrificados, y también los otros seres supremos, que acababan de ser silenciados por su compañero, que parecía tener la clara intención de arrancar la garganta a Pandora's actor con sus propias manos. «¿Cuántos idiomas hablas?» preguntó Momonga. Confundido, y falto de aire, el guardián de la tesorería respondió con dificultad. 4. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? Ordenar. Los tesoros de los seres supremos. Momonga hizo más fuerte su agarre, y los guardianes, que siempre vieron como un ser infinitamente bondadoso a su amo, temblaron con terror al ver lo que le hacía a su propia creación. Eres tú a quien yo creé. Lleno de rabia, Momonga arrojó a Pandora's actor contra el suelo. Liberado del agarre, el monigote comenzó a respirar. Entonces, ¿por qué has tomado una decisión tan estúpida? No contento con haberlo ahorcado, Momonga pateó al tesorero, hasta que al fin, las auras verdes aparecieron sobre su cabeza. Estuvieron a punto de matarlos a los tres, por culpa de tu estupidez. Sus amigos, y los guardianes querían detener al Overlord, pero ver molesto a alguien que normalmente era tan tranquilo, fue demasiado para ellos. Tras recibir una señal de ayuda, ¿a quiénes enviarías para enfrentar a un enemigo desconocido? Pandora's actor guardó silencio un instante, no porque no conociera la respuesta, sino porque ella le avergonzaba. Demiurge, Sebas, y yo mismo lo sabes. ¿Lo sabes? Claro que lo sabes, yo mismo te di esa composición. ¿Por qué? Porque ustedes tres debían ser los primeros en ser enviados. Pandora's actor agachó la cabeza. Sebas no puede ser derrotado en un combate cuerpo a cuerpo. Demiurge puede hacer frente a múltiples objetivos al mismo tiempo, además de poder reenfrentar a enemigos a distancia. Y yo serviría como comodín contra cualquier enemigo, sin importar cuál fuera. Incluso comprendiste la razón por la que te di esa composición de antemano. Entonces, ¿por qué no la usaste? ¿Por qué los pusiste a ellos en peligro? Sebas había sido creado para ganar tiempo en el 9º piso, justo antes de la sala del trono. Era el mejor protector entre los guardianes, solo por debajo de Albedo. Demiurge contaba con estrategias de combate variadas, y era capaz de enfrentar a los jugadores que ya hubieran superado los pisos anteriores al suyo. Con sus invocaciones y 3 formas, era especialmente eficiente para acorralar enemigos, enfrentarlos en grandes números, o deshacerse de quienes tuvieran habilidades molestas. Pandora's actor podía reproducir cualquier ser supremo al 70%, pero dadas sus capacidades de combate, y el hecho de que era el más adaptable, sería un comodín ideal para el pequeño equipo. Momonga había tenido cuidado al elegir esa composición, una perfecta, contra la cual el Lord Dragón y sus hijos no habrían tenido una sola oportunidad. ¿Por qué no seguiste mis instrucciones? ¿Por qué? No confió en ellos. Era la razón por la que Pandora's actor, en el momento, eligió solo a los 3 guardianes de su más entera confianza, y que tenían ítems mundiales. Inconscientemente, por la prisa de salvar a los sirvientes de su señor, tomó esa formación apresurada, en lugar de la que su padre le había ordenado. La patada, los gritos, e incluso el ser ahorcado eran totalmente justificables. No, era incluso apropiados. ¿Por qué? Por el pecado que acababa de cometer el tesorero, pudieron haber matado a sus 3 compañeros, o peor, pudieron haber robado sus ítems mundiales.
No sabía si ellos dos estaban disponibles, respondió Pandoras como excusa. Estaban con los seres supremos, y la llamada fue de Cerebrate. Lo lamento, he cometido un pecado imperdonable. Subestime a nuestros enemigos. El guardián sintió su corazón destrozarse, pues como mentira, para no revelar sus verdaderos motivos, terminó admitiendo haber roto uno de los credos más sagrados de su creador. Pandoras actor puso su frente contra el suelo, y desde esa humillante posición, pudo sentir la mirada de decepción y asco que le dedicaba su creador. El doppelganger lloró. Sí. Vuelves a poner en peligro a los demás, no te dejaré mantener tu puesto, ni siquiera como guardián de la tesorería por ahora. Es todo, fue lo que Momonga daba a entender. Y cuando el Overlord estaba por hablar ante sus amigos y compañeros, Cositus comenzó a comportarse de manera extraña. Empezó a mirar a su alrededor, a los guardianes y demás NPC reunidos aquí. ¿Qué pasa, Cositus? Dirigió la mirada hacia sus señores. Estaba confundido. ¿Alguien intenta contactarme por mensaje? Cositus dudaba si debía responder o no, pues temía que se tratara de Albedo intentando sacarle información, pero sus amos pusieron sobre la mesa una idea más lógica. Contesta. Puede ser una de las damas de hielo. Las damas que habían dado por muertas por la explosión, ¿ellas eran las únicas personas que contactarían a Cositus? De nuevo alguien más caía víctima de la paranoia, nacida por su conspiración secreta. Comparte el mensaje. Ordenó después Ulbert. Pronto Cositus respondió el mensaje, y dejó que todos los presentes lo escucharan. ¿Quién habló? No era una mujer. Shaitear, Aureole, Cositus. Así que, las dos mujeres ocuparon un alias. Me alegra que usted no, Cositus. La voz se encontraba en calma, quizás por ello a los guardianes les tomó su tiempo reconocerla. El dragón. Respondió Aureole a la duda de todos. ¿Tiene un momento para hablar, señor insecto? Aquella no era la voz del dragón contra el que los guardianes pelearon, pero era la de él, y los supremos junto con Aureole, estaban seguros de ello. Como antiguos humanos y humana inmortal, supieron reconocer al impostor que intentaba imitar la voz de un humano, y ello les llenó con un sentimiento de asco. El humano, después de todo, tendía a sentir rechazo por todo aquello que intentara imitarlos. ¿Por qué usaba esa voz el orgulloso dragón que les rechazó? Seguramente era debido a su debilidad. Quizás se encontraba demasiado débil, y ahora mismo seguía en la forma con la que le arrebató un brazo a Shaitear, y la cual se asemejaba mucho a esa persona. El dragón reveló a Aureole la identidad de la criatura que había logrado contactar con Cositus. Los guardianes, que no conocían las mecánicas de comunicación del juego, no sabían cómo el dragón había logrado esto, pero los supremos sí que conocían la razón, y es que para enviar un mensaje a alguien fuera de tu gremio o lista de amigos, bastaba con saber su nombre completo. Por tanto, la razón por la que el dragón pudo contactar con Cositus, pero no con las otras dos, era vastamente simple. Shaitear Bloodfallen. Aureole Omega. Ambas guardianas tenían un nombre más largo del que Draco logró escuchar. Pero Cositus era sencillamente Cositus, no había un segundo nombre o un apellido, ni siquiera un título adicional, y por ello el mensaje de Draco llegó hasta el guardián. El saber que se les podía contactar si tenían su nombre completo, hizo a los supremos suspirar de alivio, pues el uso de alias resultó protegerlos contra contactos directos. Lo malo de esto, era que los jugadores que conocieran esto, podrían saber rápidamente que su nombre como emperadores y aventureros, era falso. Por otro lado, quienes sospecharan que ellos eran Touchme, Momonga y Ulbert, podrían confirmar su existencia en este mundo, mandando un mensaje y colgando antes de que los supremos se dieran cuenta sin quererlo saber. Draco dio información muy valiosa, y ello fue lo que impulsó a los supremos a no cortar la llama ni ordenarle a Cositus bloquear el contacto con el dragón. ¿Tiene un momento para hablar, señor insecto? Preguntó Draco. Cositus miró a sus amos buscando órdenes de cómo actuar, y estos le indicaron que aceptara, pero antes de poder responder, el dragón agregó, o mejor aún, ¿podrías comunicarme con tus amos? ¿Están ahí, no es así? Ainsoalgan. Los supremos ni siquiera se sorprendieron. Era lógico. Cerebrate y sus compañeras desaparecieron después de que los conquistadores tomaran el reino dracónico. Como consecuencia, sus nuevos amos solo podían ser las personas a las que Draudillon les juró obediencia. Sin dudarlos, los tres se conectaron a la llamada usando a Cositus como intermediario.
Usted debe ser el bisabuelo del que Draudillo nos contó, ¿me equivoco? Preguntó Touch. El dragón dejó salir una carcajada. Ahora entiendo por qué me atacaron de esa manera. Seguro que mi bisnieta no les dijo nada bueno sobre mí. Ofendido por la afirmación del dragón, Ulbert alegó, ¿atacarlo? No lo entiendo. ¿No fue usted quien atacó primero a nuestros sirvientes, señor dragón? Se equivoca, señor jugador. Por el contrario, fueron ustedes quienes comenzaron el ataque. Después de todo, mandaron una unidad armada hacia mi territorio, el oeste. Como había dicho Aureole, el nido de ese dragón se encontraba relativamente cerca, a más de 40 kilómetros de donde se encontraban Cerebrate y su grupo. Ulbert rió, y se aseguró de que el Lord Dragón le escuchara. Ahora entiendo. ¿Entonces ha sido culpa nuestra? Aun cuando su chico fue tan hostil con nuestra gente, mi hijo actuó acorde a la situación. Como dragones, no deseábamos mostrar debilidad contra las personas que entran en nuestro territorio. Es de conocimiento común que eso es una grave ofensa para nosotros. Pavel dio su aprobación a dicha declaración de Draco. En el pasado él mismo había entrado al territorio de un Wyvern por error, y tuvo que cobrarse la vida de la criatura para conservar la propia. Como sea, por fortuna para todos no se perdió nada demasiado valioso, dijo Draco, antes de que alguno de los jugadores se mostrara hostil. Algunos de mis hijos perdieron un poco de fuerza, ustedes perdieron algunos mercenarios y NPC', pero seguimos aquí, y creo que sin odio los unos por los otros, o bueno. Eso me gustaría pensar. Los supremos sabían a dónde se dirigía el dragón, lo que buscaba con esas palabras. Y Ulbert rápidamente le recriminó. ¿Sin odio? Bueno, quizás tiene razón en eso, señor dragón, pero, si quería la paz con nosotros, creo que hubiera sido más fácil aceptar el ofrecimiento que le hizo nuestra compañera, y someterme a hombres desconocidos que amenazaron a mi familia. Someterme a una raza, que históricamente ha sido siempre enemiga de mi especie. Dígame, señor jugador, ¿por qué habría de hacer algo así? Cuestionó Draco, e hizo silencio, esperando la respuesta. Fiel a su naturaleza, Ulbert estaba por insultar al dragón, y darle una respuesta ingeniosa, pero entonces, Momonga lo detuvo y apartó, y con frío tono, y odio en su hablar, le declaró, porque históricamente los jugadores han llevado a su especie hasta casi la extinción, respondió Momonga. Draco reconoció aquella voz como la de Rey. Pues no vibraba ni dudaba. Era clara, tan aterradoramente nítida, que aquella voz parecía venir del alma misma. Y entonces, ni por un momento Draco lo dudó. Quien fuera que le hablaba era el líder de esos tres, puede que incluso del Canaan. ¿Atacó a los nuestros porque estaban a 40 kilómetros de su hogar? Aun cuando su objetivo claramente era esa ciudad humana. Si es así, comprendo por qué los jugadores del pasado han podido ir exterminando poco a poco a su raza. ¿Qué clase de idea le revela al enemigo donde se dibuja la frontera que separa su hogar del resto del mundo? Momonga dejó caer sus palabras colmadas de veneno contra el dragón. Estaba molesto, y lo que a ojos de Guardianes y sus compañeros, parecía una estrategia para irritarlo, para Momonga solo era una forma de sacar su enojo contra esta criatura que había lastimado a los Guardianes. Quizás fuera debido a la suerte de Momonga, o a que su renovado orgullo del dragón le doliera. Pero entonces Draco se desconcentró. ¿No es eso lo que hacen los humanos? Le dijo. ¿Trazar líneas en mapas para delimitar su territorio? Y al hacerlo, le dio la puerta al jugador para molestarlo todavía más. Sí, lo hacemos. Los humanos marcamos límites y los anunciamos al mundo como una advertencia, cosa que es muy diferente a un dragón con una base secreta que se revela a sí mismo, solo porque alguien más entró a lo que ellos consideran sus tierras, y ataca como un animal humano la palabra elegida. Sin darse cuenta, Momonga logró que Draco cayera rápidamente en la misma mentira en la que estaba basada gran parte de su plan. En esa identidad secreta, en esa naturaleza oculta, y lo mejor era, que no le dijeron a Draco a qué raza pertenecían, sino que debido al orgullo insano que mostraban estas personas, lo intuyó por sí mismo. Y lo confirmo por las palabras de Momonga. Draco jamás se daría cuenta de la mentira, pues era una que se contaba a sí mismo. Y mientras perdía el control, y se alejaba de su mente, perdió su única oportunidad de conseguir información valiosa para el futuro. Ahí hubiese terminado todo, ese habría sido el final, pero Draco no estaba solo. Como tampoco Momonga lo estaba. Una nueva voz se unió a la conversación. La de una mujer. Es cierto,
Somos animales con tendencias y cariños sobre nuestras tierras. Sobre nuestro hogar, uno que lamentablemente hemos tenido que abandonar por la existencia de ustedes. Es lamentable, y por cosas como esas no los creemos dignos de considerarlos nuestros aliados o maestros, declaró la mujer. Pero no creo que ustedes nos quieran como soldados. Los dragones, aún los híbridos, disfrutamos más de mantenernos en nuestros hogares, encerrados. Creo que los dioses los llamaban Hikikomori, ¿no es verdad? Había algo raro en esa mujer, hablaba de una forma un tanto distinta a cualquiera con el que los supremos se hubiesen encontrado hasta ahora en el Nuevo Mundo. Y esa palabra, no solo sabía de los humanos, conocía algo de su cultura, y de ese término que se volvió tan popular hacia un siglo. Como sea, a ustedes les conviene que nosotros mantengamos este estilo de vida, y a nosotros que ustedes se mantengan donde están ahora. Por supuesto, no aspiro a decirle a los jugadores cómo deben llevar su vida en estas tierras, aunque sí me considero capaz de darles un sabio consejo. Las palabras que siguieron, estaban cargadas con una verdad con la que Momonga se podía identificar. Si siguen creciendo tanto, lucharán en 1000 frentes a la vez. Si ansían conquistar el mundo, este les retribuirá con guerra, y si se sienten capaces de ganar, ya han perdido incluso antes de empezar. Por ello, quisiéramos ofrecerles un trato, con el cual ustedes podrían gobernar eternamente el centro del continente, y nosotros podríamos vivir en ese pequeño territorio que consideramos nuestro hogar. Sobre la mesa se puso un trato absurdo, pero que no podían rechazar. ¿Qué les parecería cambiar la paz por información que nadie más les podría dar? El enemigo estaba ofreciendo aquello que los seres supremos no podían rechazar, información. Los dos, el desastre y el campeón, desearon desde lo más profundo de sus corazones, que este ofrecimiento hubiera nacido por la casualidad, y no debido a que el enemigo entendía la naturaleza de Momonga, pues como ellos bien sabían, el Overlord nunca se negaría a recibir información sobre el enemigo. Y si otros sabían esto, podían usarlo en su contrapunto si la chica ofrecía algo valioso, como detalles sobre la magia salvaje o algo sobre los otros dragones, los supremos estarían obligados a aceptar el pacto de paz. Podía ser que Momonga incluso los buscase como aliados, pero dime dónde están todos ustedes ahora mismo, y podría considerarlo, respondió el Overlord. Sin consultarlo con sus compañeros, el jugador arruinó la posibilidad de un tratado de paz, y lo que posiblemente hubiese desencadenado en una alianza. Consciente de que pudo haber recibido información muy valiosa de los dragones, Momonga rechazó tal posibilidad. No deseaba ninguna relación amistosa con aquellos seres que habían lastimado a sus queridos hijos. La mujer al otro lado de la llamada dejó salir un gesto de desaprobación. Señor jugador, si hubiese dicho lo consideraré, le diría dónde estamos, pero me temo que podría considerarlo. Suena como lo que un alma corrupta diría para incumplir con un contrato. Las palabras de la híbrida no encontraron respuesta. Por un momento incluso llegó a pensar que la llamada había sido cortada, pero después descubrió que simplemente, los emperadores ya no tenían nada más que decirle a la hija de Draco. La mujer dejó salir un largo suspiro. Parecía decepcionada, mas no asustada. Su respiración seguía en calma, el corazón latía tranquilo, y con la voluntad en sus manos, ofreció, no un pacto, no una alianza, sino más bien, una advertencia. Sí. Las cosas serán así. Los supremos se prepararon para amenazas, declaraciones de guerra, e incluso un ataque conjunto de los dragones contra sus personas, y lo que quizás fuera la destrucción absoluta del pueblo carne, y su nuevo imperio. Pero lo que hizo aquella mujer, fue 1000 veces, pero a 10 kilómetros al noreste del pueblo carne apareció fortaleza peculiar. Muy peculiar. Declaró la mitad dragón. Los guardianes y los supremos contuvieron el aliento. Viendo que fueron capaces de invocar mercenarios, debieron llegar a este mundo con una base. Y por lo visto, es una de bastante nivel. La mujer. Los dragones conocían la ubicación de la tumba. Apenas la híbrido demostró conocer la ubicación aproximada de Nazarik, Ulbert volteó hacia Pavel, como pidiéndole que rastreara la ubicación de la mitad dragón, pero Pavel negó con la cabeza. No era momento de acciones apresuradas, y ciertamente no quería arriesgarse a ser descubierto, pues su maldición aún no se adhería propiamente al alma de la víctima. De rastrearlos ahora, podrían delatarse. Ulbert enfureció con Pavel, sin darse cuenta de que el arquero les había salvado. En ese momento, Touch me puso la mano sobre el hombro de su compañero para tranquilizarlo. ¿Y qué más da?
pensaba el campeón del mundo, pues pensaba que igualmente, nadie podría invadir Nazarik, aun si esta era dada a conocer. Si tantos miles de jugadores no habían logrado conquistar la tumba en el pasado, ¿por qué si podrían algunos dragones de nivel inferior? Pero Touchman no comprendía las cosas como Momonga o Ulvert. Esto ya no era por la información o el peligro, sino por una cuestión de orgullo y seguridad, una seguridad que no estaría asegurada hasta la localización exacta de este lugar fuese un secreto para el mundo. Momonga estaba a un paso de amenazar a Pavel, y obligarlo a dar la ubicación de la híbrida, pero entonces, esta, unilateralmente, colocó el trato sobre la mesa. Al norte solo se encuentra el Lord Dragón de Platino, le dijo a Momonga. El resto de los dragones vivimos al sur o al oeste. Algunos también en los mares, pero no son tan dignos de mención, y entre ellos no se encuentra ningún Lord. Mintió, y dijo una verdad a medias. Y entonces continuó. Pueden usar esa información para marcar sus propios límites, y por supuesto, saber cómo evitar a los dragones que no quieran pelear con ustedes. Siempre y cuando no avancen al sur o al oeste, estarán a salvo, como también sus ciudades y su población. La misma cosa que había dicho Kerkronis, no avancen al oeste. Era claro que no los querían marchando hacia el oeste porque A9i estaba su hogar, pero el sur, ¿por qué? Como sea, quieranlo o no, el trato ya está en vigor. Si intentan buscarnos, difundiremos la ubicación de su hogar con los otros dragones. Si por el contrario eligen hacernos caso, y nos dejan vivir en paz, podrían incluso olvidarse de que existimos. La chica estaba por cortar la comunicación, pensando que quizás habría ganado, mas entonces, una risa se escuchó. Era la de Momonga. Sur y oeste, ¿no es verdad? Gracias por decirnos dónde debemos buscar la híbrida. Entonces parecido querer decir algo, pero en ese fue Momonga quien ordenó a Cositus cortar la llamada. Momonga, ¿qué fue lo que? Pavel, cuando descubriste nuestra identidad, ¿estábamos al noreste o noroeste del pueblo Carne? Pavel, con algo de miedo respondió. Estábamos en la mansión, al noreste, casi como a ... Los ojos de Pavel se abrieron por la impresión. Ya entiendo. Momonga rió, y siguió riendo. Hasta que en medio de lo que parecía ser locura, le atacó una supresión de emociones. ¿Momonga? Pavel también rió, un poco más discretamente. ¿Qué pasa? Sin perder tiempo, Momonga comenzó a lanzar órdenes. Yuri, comunícate con Raudillon, haremos algunos experimentos con ella. Pandora Actor, a partir de ahora Nigredo deberá tener un ítem mundial en todo momento. Ordénale en este mismo instante comience un bloqueo de un radio de 2 kilómetros a 30 kilómetros al noreste del pueblo Carne. Los sirvientes salieron de la vista de Momonga en un segundo. Shaitear, quiero que vayas en este instante por Cajit. Aura, Mer, cuando aseguremos la zona comenzarán un proyecto de construcción express. Vayan a la biblioteca y pidan cuántos monstruos necesiten para construir una base sólida en menos de una semana. Sí. Enseguida. Guión a la orden, Momonga-sama. Respondieron los hijos de Tabula y Bukubuku. Sus compañeros veían preocupados al Overlord, porque parecían estar tan de buen humor ahora que habían descubierto la ubicación de la tumba. La respuesta era ... No vieron Nazarik, el Lord Dragón de Platino. Cuando llegó a Carne vio hacia donde huyeron los aldeanos. Al lugar donde dejamos la fortaleza para Solution, donde Pavel y Rena estaban hospedados. La fortaleza invocada por Ulvert en ese entonces estaba a 10 kilómetros al noreste de donde se encontraba el antiguo pueblo Carne antes de ser destruido. Quizás el dragón de Platino lo vio hacia donde escapaban los pueblerinos, y dedujo que ahí se encontraban los jugadores. Puede que incluso viese la fortaleza invocada por Ulvert en ese momento. En pocas palabras, ellos no sabían dónde estaba Nazarik, solo sabían dónde estuvo la fortaleza temporal de Ulvert cuando Pavel y su grupo necesitaban dónde descansar. Los dragones, por lo visto, necesitaban tiempo para algo. Ese pacto de paz solo tenía sentido si tenían planeado algo a futuro, pues por cómo se comportó el Lord de Platino, era poco probable que cumplieran su promesa de mantener la paz. Bien. Si ese era el caso, entonces los Supremos debían dejarlos esconderse, no buscarlos por ahora, pero moverse a toda velocidad y barrer el terreno al norte de este continente, para así asegurarse de que ningún dragón estuviese escondido. Ahora mismo, por ello era que Momonga llamó a Cajit. Necesitaba información sobre los dragones y sus posibles guardias. El Señor Oscuro entonces le contó a su amo sobre algunos dragones de escarcha en las montañas heladas al norte de Nazarik. La información era valiosa,
Podía ganar batallas por sí misma, o podía perderlas si era equivocada. No sabía qué tramaban los dragones, pero era claro su plan había comenzado con el pie izquierdo. ¿Se los dijiste? Preguntó la reina a su súbdita. Así es, mi señora. 10 kilómetros al noreste del pueblo Carne, tal como me lo dijo. La reina abrazó su oso y se dejó caer sobre su cama. Cerca, pero no tan cerca. Acertado, pero equivocado a la vez. Cuando ellos decidan atacar, tendrás mucho tiempo para reaccionar. Momonga. Si me permite la insolencia, mi señora, ¿por qué darles esa información a los dragones? ¿No sería mejor darles la ubicación correcta? Preguntó la más querida sirviente de la reina. No. Respondió con firmeza. Aun si tuviera la ubicación exacta, si los dragones llegasen a descubrir que es una fortaleza subterránea, y la llegasen a relacionar con Nazarik, jamás saldrían de sus madrigueras, y estando ocultos serían más peligrosos. La reina vio a su oso a los ojos. A esos ojos de botón. De esta forma pensarán que tienen una oportunidad, y se animarán a pelear de manera directa. Y ya que les di información, dejarán de molestarme por un tiempo. Entiendo. ¿Qué sentido tiene darles la ubicación de Nazarik? Si se las diera, arrasarías con todo este mundo solo para eliminar la amenaza sobre la tumba, ¿no es verdad? Satoru, pensó la reina antes de sumirse de nuevo en su sueño.